Bueno, ¿cómo estáis? Hola a todos. Hace tiempo que no hago esto. Estoy hasta nervioso, así que imaginaros. Bueno, primero de todo, gracias a todos por estar aquí. Eh, que la verdad es que después de los meses que llevamos con todo el mundo cripto como está, pues es complicado. Vale, eso para empezar, aparte, pues obviamente del inconveniente que hemos tenido con el retraso del juego y demás. Así que, primero de todo, quiero daros las gracias para todos los que apoyáis el proyecto desde el primer momento o los que os hayáis unido después. Eh, es, para mí es lo que nos mueve para seguir trabajando, ¿vale? O sea, aparte, independientemente de que creamos en el proyecto, creamos en el juego y queramos, eh, obviamente, llegar muy lejos con él. Eh, para mí una de las cosas principales que me mueven son los, perdóname, sois vosotros, es decir, los early adopters, los que creísteis en el proyecto desde el primer momento, los que seguís apoyando al proyecto, ¿vale? Incondicionalmente, y no os dejáis llevar por el food. Eh, Dicho esto, creo que, bueno, lo dejé bien claro en el Discord y en el Telegram el otro día. No voy a consentir más food, es decir, los canales son nuestros, es nuestra casa y yo no voy a consentir que se hable así ni del proyecto ni del equipo, ¿vale? Eh, Simplemente como apunte, eh, lo dejo caer por ahí, ¿vale? Y nada, sé que parece que hemos estado desconectados o hibernando, etcétera, pero bueno, como ya dice nuestra comunicación, eso se lo dejamos a los osos, ¿vale? Nosotros hemos estado trabajando, como siempre hemos dicho, si no oís mucho de nosotros, no es que no estemos, es que estamos trabajando, ¿vale? Y bueno, tenemos muchas novedades. Algunas las vamos a presentar hoy, otras se irán presentando poco a poco, pero vamos, os puedo asegurar que tenemos el roadmap para de aquí a final de año copado y bueno, y para eso estamos, ¿no? O sea, lo de hoy es un poquito iniciaros o volver a empezar a rodar la pelota, eh, lanzaros todo lo que queremos lanzar en las próximas semanas, ¿vale? Daros fechas, concretarlo todo un poquito más para que vosotros lo tengáis claro, independientemente de que luego hagamos comunicados oficiales, hagamos artículos en nuestro blog para detallar muchas cosas, ¿vale? Pero este además para eso, ¿no? Un poquito para volver a nuestra rutina, que espero que a partir de ahora sí que empecemos ya a hacerla cada 2 semanas, el tema del AMA. Y bueno, y sobre todo todas las dudas, preguntas que tengáis, ¿vale? Que las soltéis, ¿vale? Que para eso es el AMA también. Y bueno, como siempre, ya lo sabéis que aquí yo soy transparente, que no tengo pelos en la lengua, eh, y siempre voy a decir las cosas como son, ¿vale? Así que nada, chicos, si queréis, empezamos. Ok, chicos, esta es un poquito la agenda de hoy, ¿vale? Eh, Primero de todo, tema del Discord. Eh, la culpa fue mía, ¿vale? O sea, el error fue humano y fue mío y por eso nos acabaron robando el Discord. Bueno, básicamente me robaron mi cuenta y el server de Discord, ¿vale? Eh, el tema está en que mi cuenta, bueno, enseguida me puse en contacto con Discord porque enseguida me di cuenta de que había caído en un phishing. Eh,
Entonces, me puse en contacto con Discord, mi cuenta me la recuperaron prácticamente en 3 minutos, pero claro, esto no eran aficionados, esto era gente que estaba ya muy metida y todos los procesos lo tenían automatizados, el robo del servidor y demás. Entonces, cuando recuperé mi cuenta, el servidor ya no era nuestro y demás. Así que estuvimos como 4, 5, 6 días hablando con Discord para recuperar el servidor. No han hecho mucho por ello, es decir, tal como mi cuenta me la recuperaron en cuestión de minutos, el servidor le daba bastante igual. Así que decidí lanzar uno nuevo. Nos hemos comunicado por todas las vías posibles. Así que si tenéis a alguien que todavía está dentro del otro Discord y no se ha enterado, por favor comunicárselo, ¿vale? Que tenemos el Discord nuevo y que bueno, que por favor se pasen al nuevo Discord, ¿vale? Sí que es cierto que a raíz de esto vamos a empezar a cambiar un poco la comunicación. Tanto Discord como Telegram lo vamos a mantener un poco como chats para la comunidad, donde nosotros estaremos ahí también y demás, ¿vale? Donde se harán anuncios públicos igualmente, ¿vale? Pero el canal de anuncios públicos y oficiales va a cambiar, ¿vale? Ya no va a ser ni Discord ni Telegram, ¿vale? Porque no queremos que nos pase lo mismo. Eh, a partir de ahora, todos los anuncios públicos irán dentro del juego, ¿vale? Entonces, cuando tengamos algo que anunciar, obviamente lo anunciaremos en todas las redes, pero siempre, siempre, siempre el público y el oficial va a ser el juego, ¿vale? Hay una sección de notificaciones y una sección de news dentro del juego. Entonces, bueno, pues a raíz de esto creo que hemos tomado esa decisión por el bien, ¿no? Bueno, esto respecto a Discord, tema zanjado, así que nada. Pasamos al siguiente. Creo que este es uno de los puntos más importantes, ¿vale? Que más os va a interesar a vosotros y a mí personalmente, ¿vale? Porque además creo que es una de las cosas, no la única, obviamente, tenemos muchas, pero es una de las cosas que nos va a distinguir del resto de proyectos, obviamente, que son los stock share, ¿vale? Y nuestro deseo, y creedme que es lo que más quiero, es compensar a todos aquellos que creísteis en nosotros, que seguís estando aquí, ¿vale? Y que no solo que recuperéis la inversión, sino que ganéis dinero, que ganéis mucho dinero. Concepto del stock share, ¿vale? Uy, disculpadme, se me ha ido para atrás. ¿Vale? ¿Qué es el stock share? El stock share básicamente es un NFT, ¿vale? Y os va a dar unos dividendos de ciertas acciones dentro del juego, ¿vale? Es decir, vais a ser como accionistas, ¿vale? No de la empresa ni del proyecto, pero sí de ciertas recaudaciones donde vosotros como early adopters y que para mí os considero pues parte del equipo, os vais a llevar esos dividendos, ¿vale? Entonces, si el proyecto crece y funciona, será bueno para todos. eh, bueno, eso es parte de ser un accionista, ¿no? Es decir, el apoyar un poco a la empresa de la cual uno es accionista y querer que mejore porque eso me va a aportar beneficios a mí. Vale, ¿cómo funciona? Como ya he dicho, es un NFT, ¿vale? Tendrás que mintearlo. El precio que le hemos puesto es irrisorio, es decir, se va bastante más en fees de transacción que lo que cuesta, pero para mintearlo tenemos que ponerle un precio base, ¿vale? Creo que las últimas pruebas que estuve haciendo oscilaba en torno a los 40 céntimos de dólar, 30 y pico, algo de eso, y se iba todo en fees, ¿vale? Eh, Esto
bueno, al final para mintearlo y para que sea vuestro es lo que hay, ¿vale? Hay un tiempo limitado de minteo, eh, es decir, esto no va a estar abierto para siempre, sino van a haber 2 semanas, 14 días exactamente, que os van a permitir mintear este NFT. Si no se mintea, ya no vais a poder hacerlo, es decir, es muy importante que lo hagáis, eh, ¿vale? Esto, como ya os he dicho, os va a generar ingresos pasivos, ¿vale? La duración de este NFT y de los dividendos van a ser de un año. Es decir, desde el momento que se cierre el minteo, vais a estar cobrando de este NFT durante un año. ¿Vale? Creo que es más que tiempo, debería ser más que tiempo suficiente para a una mala recuperar lo que habéis invertido. ¿Vale? Y espero que para ganar bastante dinero con ello también. Eh, las recompensas y el cálculo, ¿vale? Se hacen mensualmente, es decir, se asigna un porcentaje. Ahora explicaré exactamente cómo funciona todo eso, ¿vale? Eh, así que mm, es importante porque aquí influyen vuestros NFTs, ¿vale? Como ya hemos dicho siempre. También los packs que comprasteis en preventa van a influir bastante en ese cálculo. Aquí están un poquito los pasos, ¿vale? El 14 de junio abrimos el minteo y como ya he dicho vais a tener 14 días. El 28 de junio se cierra ese minteo. Y ahí es donde vamos a calcular la cantidad de puntos totales. Es decir, el minteo lo que va a hacer es, básicamente, os va a asignar el NFT, ¿vale? Eh, y el día 28, cuando se cierre, vamos a calcular cada una de las wallets que ha minteado el NFT. Vamos a mirar qué NFTs tiene en esa wallet y les vamos a asignar un puntuaje por NFT. Es decir, los jugadores tendrán un puntuaje, los addons otros, los coaches otros y así, ¿no? Entonces, asignaremos un total de puntos a cada una de las wallets. Se sumarán todos los puntos totales y sobre ese puntuaje total de todas las wallets que tienen un stock share, se os asignará un porcentaje. ¿Vale? Ese porcentaje durará hasta la ventana de ese mes. Aquí también va a influir si con esa wallet compraste o no compraste en, en las preventas. Es decir, se asigna por cada pack comprado un puntuaje por pack, ¿vale? Eh, el porcentaje asignado es para la siguiente ventana de cobro, es decir, en este caso esta ventana es un poquito más larga porque cerramos el minteo el 28, ¿vale? Pero vamos, básicamente es todos los meses. Entonces, la idea es que todos los meses, yo el día 30, eh, he puesto ventada, es ventana de rewards, ¿vale? El día 30 se abre la ventana de rewards, que es donde yo tengo que entrar a la aplicación, reclamar mis rewards de accionista, ¿vale? Y se me vuelve a recalcular en base a los NFTs que tengo en ese momento, el nuevo porcentaje, ¿vale? Y ese porcentaje es para la siguiente ventana. Eh, Como veis, el cierre es 2 días más tarde, es decir, tenéis 48 horas para claimear los rewards de accionista, ¿vale? Y esa misma acción lo que va a hacer es ya apuntaros para la siguiente ventana. Si se os pasa la ventana, ¿vale? Es decir, si no claimeáis los rewards en esas 48 horas, perdéis los beneficios del mes anterior y vuestro porcentaje será cero para el mes siguiente. Es decir, perdéis los beneficios de 2 meses. ¿Vale? Y lo que perdáis vosotros, es decir, el porcentaje obviamente al no estar calculado para el mes siguiente, ese porcentaje se dividirá entre el resto de stock shareholders o accionistas, ¿vale? Y lo que no habéis reclamado vuelve de nuevo a la pool,
¿vale? Es decir, vuelve de nuevo a la pool para los accionistas para que, digamos, tenéis $100 por reclamar ese mes, no lo reclamáis, vuelve a la pool de accionistas y esos $100 se vuelve a dividir entre todos los accionistas que sí que reclamaron su premio, ¿vale? Eh, a ver, una cosa es que sean ingresos pasivos, pero otra cosa es que también quiero que a mí, como a vosotros, os interesa seguir ligados al proyecto y entonces esta es una de las razones por las cuales quiero hacer esto. Ese dinero no me lo quedo yo, no se lo queda el equipo. eh, Así que tenéis 48 horas. Es entrar a la aplicación, darle a un botón y punto pelota, ¿vale? Y ese dinero vuelve a los accionistas, con lo cual es dinero que, bueno, lo perdéis vosotros, pero lo ganan otros. Ay, no sé por qué se me va para atrás cuando pincho. Vale. Aquí tenéis un poquito más gráfico, ¿vale? Cómo funciona. Básicamente tenemos el minteo inicial, todo el mes de julio, ¿vale? Donde se abre la ventana de Klein y el recálculo, que son 48 horas. Luego todo el mes de agosto, ventana de Klein, el recálculo, otras 48 horas, y así sucesivamente hasta pasado un año. A ver. ¿Cómo se reparten los dividendos? ¿Vale? En un principio, estos dividendos asignados a la price pool de accionistas, ¿vale? Pueden ser cualquier evento que en Food designe a futuro, ¿vale? Ya os digo que me gustaría haceros partícipes de todo el proyecto y de todos los beneficios que puedan aportar, ¿vale? Pero de momento va a ser parte de los torneos. Es decir, el 15% de la recaudación de los torneos va a ir a la price pool de accionistas. ¿Vale? Ahora, cuando acabemos la presentación, entenderéis un poquito más todo esto también, ¿vale? A la derecha veis que hay una tabla. Esto sería de toda la recaudación de un torneo, ¿vale? Hay 4 secciones en las cuales se puede dividir esa recaudación. Que es a la price pool, a los accionistas, el equipo, es decir, en foot, y el creador de torneo. ¿Vale? Ahora mismo, tal y como está asignado y seguirá así por los próximos meses, es que del 100% de la recaudación, el 85% va a la price pool y el 15% va a los accionistas. ¿Vale? Nosotros, ya os anticipo que los próximos meses no vamos, no sé deciros, ¿vale? No sé si van a ser los próximos 3 o 6 meses o 9, no lo sé. Pero nosotros de momento de todo esto no nos vamos a quedar absolutamente nada. ¿Vale? Con matices, esto es con matices. ¿Vale? El creador del torneo. Esto es algo bueno, veremos ahora luego más tarde, pero en un principio vais a poder, o terceros, vosotros, vais a poder crear torneos propios, ¿vale? Entonces vais a poder asignaros, cuando creáis ese torneo, si queréis un porcentaje, con un límite, es decir, no vais a poder decir, vale, pues de todo lo que se recaude yo quiero el 95%. No va a ser así, ¿vale? Habrán unos rangos, todavía no os lo sé decir, ¿vale? Entonces el creador del torneo se podrá llevar un porcentaje de la recaudación de ese torneo y en ese caso, ¿vale? Cuando el creador del torneo se asigna un porcentaje, se va a reducir de la price pool, nunca de los shareholders, ¿vale? Eso que quede claro. Siempre vais a estar cobrando este 15% de los torneos eh, y se reducirá aquí. Y, como he dicho, este es el matiz del equipo, cuando el creador del torneo se asigne un porcentaje, ¿vale? Nosotros nos vamos a llevar también un porcentaje. ¿Vale? Es decir, realmente se lo vamos a quitar al creador del torneo eh, para que, pues, obviamente el equipo tiene que vivir también y demás, ¿vale? Y esto es algo que a vosotros no os va a afectar porque siempre vais a cobrar el 15% de la recaudación. El porcentaje que os toca a vosotros, ¿vale? Es decir, de ese 15%
Lo voy a poner con números muy fáciles. Digamos que se han recaudado durante todo el mes $10.000 en recaudación de torneos, ¿vale? El 15% de esos $10.000 recaudados serían 1.500. Eso es lo que os lleváis entre todos los que mintéis este stock share. Eh, pues de esos 1.500, el porcentaje que tú tengas es lo que tú te vas a llevar. Digamos que tienes un 5%, ¿vale? Por poner una cifra, ¿vale? No quiero tampoco que os atéis a eso, pero imagínate que tienes un 5%, ¿vale? Pues de los $1.500 tú te llevarías $75, ¿vale? Ese mes. Si al mes que viene, en vez de 10.000, se han recaudado 20.000, pues sería el doble, ¿vale? También depende del porcentaje que tú tengas, efectivamente. Y bueno, y hasta ahí el tema de los stock share. Así que si queréis, pasamos a preguntas y respuestas. Tomás Talán, correcto. Das por hecho que si entre una ventana y otra fichas jugadores, el porcentaje aumenta, correcto. Tema del porcentaje. Eh, Ese porcentaje se recalcula todos los meses. Entonces, en el momento del cálculo se calcularán todos los NFTs, o sea, se escanea tu wallet otra vez, se miran qué NFTs tienes y se te vuelven a asignar un puntuaje, ¿vale? Aun habiendo adquirido NFTs nuevos, ¿vale? Tu puntuaje podría bajar, es decir, tu porcentaje puede bajar, tu puntuación subirá, ¿vale? Pero tu porcentaje podría bajar si la gente que hay por encima tuya ha adquirido más que tú y ha adquirido más porcentaje, ¿vale? Eh, Así que nada, bueno, eso simplemente dejarlo claro, pero sí, igual que si te deshaces de NFTs, ¿vale? Tu puntuación también va a bajar. Greyhost, buena pregunta. Si el jugador envejece, ¿seguirá aportando el mismo puntuaje? Sí, si lo tienes. Si lo vendes, lo quemas, lo conviertes, etcétera, etcétera, no aportará puntuaje ya, ¿vale? Porque ese NFT ya no estará y ya no contará, ¿vale? Mientras lo tengas en tu wallet, aunque esté jubilado, seguirá aportando el mismo puntuaje, ¿vale? De hecho, es una casuística que le he estado dando vueltas y es incluso posible que los jugadores envejecidos, jubilados, que sigáis teniendo en la wallet, puntúen un poquito más, ¿vale? Respecto a los jugadores, vamos a diferenciar a partir de ya. Todo lo que se ha minteado hasta ahora de jugadores son jugadores de primera generación, ¿vale? Y todo lo que se mintee a partir de cuando volvamos a abrir la tienda serán de segunda generación. Jugadores de segunda generación no contarán para esto, ¿vale? Es decir, eh, no quiero entrar en mucho detalle, pero solo contarán todos los jugadores minteados hasta el número de ítems minteados hoy en día, que son 65.000 y pico, ¿vale? Entonces, todo ID por encima de ese ya no contará para la puntuación del stock share. Simplemente dejarlo claro también, ¿vale? Aunque ya os digo que esto lo matizaremos muy, muy bien para que lo tengáis claro. Zagolaki, si no cuentan, entonces ¿cómo subes porcentaje? Comprando los existentes, correcto, eso es. Es decir, eh, a ver, tenéis que pensar que yo, para mí, como ya he dicho, es importante los early adopters, ¿vale? Entonces, obviamente, para el juego, para el proyecto es muy, muy importante toda la gente nueva que entre, pero para mí es importante los early adopters. Entonces, ¿quiénes sois los early adopters? Sois vosotros, sois los que iniciasteis el juego, ¿vale? Y entonces he querido también valorar un poco más eh, esas cartas. Considero que con este movimiento las cartas en el market subirán, ¿vale? Por lo menos las de primera generación deberían de subir, ¿vale? Porque al final aportan un añadido más que solo en el juego. Eh, ¿Vale? Y las de segunda generación no van a contar,
¿vale? Y aquí os voy a dar un sneak peek que no tenía pensado dar hoy todavía, pero vamos a bajar el precio de los sobres con, con respecto al precio final que queríamos lanzar cuando iniciamos en el juego, ¿vale? Ya lo explicaremos todo esto. Eh, el cambio no es tan drástico, pero sí que es muy interesante para atraer a jugadores nuevos, que al final es lo que el juego necesita. Y por eso también queríamos hacer mucho hincapié en revalorar a esos jugadores que ya tenéis eh, mm, en ese sentido también, ¿vale? Vale. A ver, os lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Vosotros cuando mintéis el stock share, vais a recibir un stock share neutro, es decir, sin estrellas, sin porcentaje, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque hasta que no se cierre la ventana de minteo, yo no puedo saber cuánto porcentaje os toca. Cuando se cierre la ventana del minteo y se calcule tu porcentaje, ¿vale? Se te asignará en base a tu porcentaje un color y una cantidad de estrellas a tu stock share. Es decir, me voy a tirar a la piscina, voy a decir números aleatorios, ¿vale? Si tú tienes un 2%, a lo mejor te toca un stock share de bronce con una estrella. Si tienes un 15%, te toca un stock share de platino con 5 estrellas, ¿vale? Por decir algo. Eh, Al mes siguiente, cuando salga el cálculo otra vez, si tu porcentaje ha bajado o ha subido con respecto al total, se te cambiará el color, las estrellas y demás. Es decir, es un NFT variable en base a los números del global y del total. ¿Vale? También advertiros, ¿vale? Y esto es algo que es uno de mis miedos, ¿no? El hecho de que alguien pueda intentar vender un NFT en el market. Eh, o sea, un NFT, un stock share en el market. Eh, los NFTs solo, ¿vale? Valen para la wallet que los ha minteado. Y con esto no quiero joderos negocio ni quiero joderos nada, ¿vale? Lo que quiero evitar son fraudes, estafas y que alguien pague por algo que luego no le sirva, ¿vale? Y estoy pensando ahora en alguien que eh, llega nuevo, ve todo esto del stock share y dice, oye, quiero comprar uno, me voy al market, lo compro. Al final es un NFT, lo podéis poner a la venta. Pero esa persona no va a poder ni reclamar porcentajes, ni va a poder claimear rewards de ese stock share, porque ese stock share es único y exclusivamente para la wallet con la que se mintió. ¿Vale? Solo vais a poder mintear uno por wallet. Si tenéis los equipos divididos en varias wallets, vais con cada uno de ellos y minteáis uno en cada wallet. Punto pelota, ¿vale? Obviamente, si habéis comprado con una wallet los sobres y solo con una, esa wallet es la que más porcentaje obtendrá de todos, ¿vale? Por los sobres que habéis comprado. Torneos, ¿vale? Que esto es con lo que vamos a empezar ya el juego con recompensas. Eh, Aquí, importante. Vamos a lanzar un primer torneo, que es un Classification Tournament, ¿vale? Un torneo de clasificación. ¿Dónde? Primero, las fechas del torneo serán 17 hasta el 19 de junio. Es decir, ya. La inscripción va a ser gratuita. La inscripción empezará 2 días antes, 48 horas antes. 15 de junio. ¿Vale? Vais a recibir para ese torneo un pack aleatorio totalmente para jugar ese torneo, para que sea un torneo equitativo y todo el mundo tenga las mismas posibilidades. Este torneo va a ser a modo liga, en 3 fases distintas. Primer día habrá un corte X, segundo día habrá un corte X y el último día será ya los finalistas
Y aquí, ¿cómo funciona? Los que queden los tres primeros de esa última fase, van a obtener un pase gratuitos para el siguiente torneo, que es el Stock Shareholder Tournament. ¿Vale? El resto, por haber participado, obtendréis $5 en Foodcoin, que es la moneda virtual dentro del juego, ¿vale? Poder eh, eh, para poder hacer uso de esos $5 en la inscripción del torneo de Stock Shareholders. El Stock Shareholder Tournament, ¿vale? Que es el torneo siguiente. 29 de junio a 3 de julio, perdón, julio, se me ha ido a mí ahí. Inscripción, $5 aproximadamente en el Foodcoin, ¿vale? Se podrás inscribir a partir del 27 de junio, ¿vale? Y este torneo será como los que hemos jugado hasta ahora. Modo liga más tournament o knockout rounds, ¿vale? En 3 fases. Primero hay un cut-off en la primera liga, luego hay un cut-off al siguiente día en la siguiente fase de liga y lo último ya son enfrentamientos directos, el que pierda a la calle. Premios del primero al número 64, ¿vale? El 85% de la recaudación va a la prize pool y el 15% restante de la recaudación va a los stakeholders, ¿vale? Es decir, a vosotros que vais a mintear. Importante, aquí vamos a dar entrada también a jugadores nuevos. Para los que tengáis NFTs, pagáis la inscripción y optáis a los premios. Para los que no tengan NFTs, ya que la tienda todavía no estará abierta, vamos a tener dos opciones. O bien los adquieres en el marketplace, ¿vale? O vamos a lanzar un alquiler de un sobre aleatorio para los que quieran entrar al juego. Van a alquilar un sobre que solamente van a poder usar durante el torneo, ¿vale? Para poder jugar y optar a eso. Vosotros, si queréis, también podéis. Es decir, no es exclusivo para el que no tiene NFTs, ¿vale? Pero ese alquiler tendrá un coste, no son NFTs y después del torneo desaparecen de tu cuenta. Vale, entonces, si no hay más preguntas respecto a las temporadas, pasamos, o sea, los torneos pasamos a temporadas. ¿Vale? Fecha 18 de julio. Es el día que empieza la temporada. Inscripción 3 días antes. Viernes 15 de julio, ¿vale? Empezarán las inscripciones a temporada. El precio de inscripción de la temporada va a depender de la división en la que te inscribas y los jugadores que inscribas. Es decir, no es como un torneo donde pagas una inscripción fija y ya está, sino aquí variará en base a pagarás más por mejores jugadores y menos por menos mejores jugadores, así de sencillo, ¿vale? Y la división en la que juegues también. Esto lo explicaré en un AMA antes de que lancemos todas las temporadas, ¿vale? Esto es un sneak peek del tema de las temporadas. La duración de la temporada es de 2 semanas, no de una, la hemos alargado a 2 semanas, lunes a viernes. Es decir, la temporada empieza un lunes, acaba un viernes. Sábado y domingo que hay entre medias, no hay temporada, ¿vale? Es lo que para mí es el parón de invierno de la temporada. ¿Ok? Incluye un NFood Cup, ¿vale? Vamos a lanzar con la temporada una copa donde van a jugar todos los que están inscritos en todas las ligas, ¿vale? Es un poco al estilo el FA Cup de Inglaterra, es decir, todos contra todos. Y habrá varios escrutinios, es decir, primero se jugará una primera fase donde tú juegues solo contra los de tu división, ¿vale? Y de cada división se clasificarán, división hablamos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿vale? Y así. De cada división se clasificarán X equipos, digamos 4, ¿vale? Y esos 4 de cada división pasarán a la fase final, ¿vale? Que en la fase final ya obtendrás recompensas. Es decir,
Si esa temporada no te está yendo bien en liga, siempre tienes la posibilidad de intentar clasificarte para la Copa, ¿vale? Para la fase final, que aun estando en la última división y teniendo un equipo malo, cabe la posibilidad de que te clasifiques y de que eh, tengas recompensas por ahí, ¿vale? De la temporada, el 90% de la recaudación, ¿vale? Va a la prize pool y el otro 10%, ¿vale? De la recaudación va a la prize pool de la NFood Cup para eh, para compensar un poco, pues obviamente si haces una muy buena temporada en la liga y encima te clasificas muy alto en la copa, pues de puta madre, tendrás premio doble, ¿vale? Pero es para tener varias posibilidades y centrarte más en uno, en el otro, lo que sea, ¿vale? ¿Vale? Tema de estadios, tema de becas, tema de empleados. Como ya he dicho, torneos a terceros. Es decir, que cualquiera pueda crear un torneo. La cantera, el marketplace, entrenamientos para mejorar jugadores, el scouting. Es decir, el juego no se acaba aquí, lanzamos temporadas, no, el juego va a ir mucho más allá. Van a haber sorpresas. Todos aquellos que os creáis que esto solo va de comprar sobres y tener los mejores jugadores, estáis confundidos. Es decir, va a influir mucho la estrategia con la que juegues, la dedicación que le metas al juego. Es decir, alguien con pocos recursos o poca inversión con mucha dedicación, creo que va a poder dar mucho batalla a los grandes inversores que no le dedican más tiempo que dinero. ¿Vale? Así de claro lo digo. Esto simplemente lo he puesto como hitos a tener en cuenta a partir del 15 de julio. Ni el orden es el correcto, ni tenemos fechas todavía, ni nada. ¿Vale? Estamos ya trabajando en algunos de ellos y cuando lo tengamos claro, publicaremos el orden cronológico con fechas de cuándo se lanzará el qué. ¿Vale? Que todavía es algo que tenemos que ver entre todo el equipo, prioridades, etcétera. Pero para mí las partes importantes, obviamente, las becas son muy importantes para mí, el marketplace es muy importante, tener torneos a terceros es muy importante porque eso va a aumentar tanto las price pools de los stakeholders como la cantidad de usuarios nuevos que puedan entrar, etcétera, 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 ¿vale? Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos, chicos, y, y a seguir.